Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Rivas y el día de hoy nos encontramos aquí con nuestros compañeros Pedro Cortés, Diego Martínez, Cris Gutiérrez y Alma Serrano. Y vamos a hacer un pequeño debate sobre la nueva reforma de injerencia extranjera aplicada en este año. Y solo para contextualizar un poco, la reforma de 2026 sobre injerencia extranjera modificó el artículo 41 de la Constitución para agregar una nueva causal de nulidad electoral. Una elección podrá anularse si se acredita que hubo actos de intervención o injerencia extranjera que influyeron en los resultados electorales. ¿Y qué busca la reforma? Según sus promotores, el objetivo es proteger la soberanía nacional frente a situaciones como el financiamiento ilegal desde el extranjero, campañas de propaganda o desinformación impulsadas desde otros países, manipulación digital coordinada desde el exterior, presiones políticas, económicas o mediáticas de gobiernos extranjeros para influir en una elección mexicana. ¿Y quién decidiría si hubo una injerencia? En este caso no sería el gobierno federal ni el Congreso. En principio, correspondería a las autoridades electorales y, en última instancia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si existen pruebas suficientes para anular una elección. Sin embargo, los detalles concretos dependen de la legislación secundaria pendiente. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a los debatientes aquí, y es, ¿la reforma fortalece la soberanía nacional o representa un riesgo para la estabilidad electoral del país? Bueno, yo pienso que pues en sí la propuesta fue para proteger la soberanía, aunque a la vez siento que queda desprotegida en ciertos puntos, ya que pues no podemos definir exactamente qué es la injerencia extranjera como dicta en la ley como tal. Eh, Así que yo creo que dependería de cada situación que se llegue a dar en la que quieran manifestar esta nueva ley, porque en sí se supone, repito, es para pues proteger la soberanía de que no pueda influir otros países en las decisiones políticas del país México. Así que pues siento que la deja desprotegida en cierto punto, dependiendo de las cosas que se lleguen a dar, y a la vez la soberanía pues se supone que es lo principal en esta nueva ley. Bueno, partiendo de lo que dice mi compañera Dari, si bien existe un precedente histórico importante, como lo es la doctrina Monroe de Estados Unidos, que prácticamente es una doctrina creada desde los orígenes de este país por el presidente estadounidense Monroe, que define que el continente americano es el área de exclusividad geopolítica de Estados Unidos. Esta reforma pues también tiene un sesgo ideológico bastante importante, porque si bien trata de blindarnos de influencias externas por parte del norte, el gobierno en el poder, es decir, Morena, no atiende tampoco las necesidades de seguridad interna respecto a otros tipos de intervención extranjera, como el Foro de Sao Paulo, esta coalición de gobiernos de izquierda, financiada y dirigida principalmente desde Cuba y anteriormente también Nicaragua y Venezuela, precisamente para difundir dicha ideología y dichos intereses políticos en el continente americano. Y parte de un doble rasero muy importante, porque si bien nuestra presidenta actual se queja de la injerencia internacional de Estados Unidos en asuntos nacionales de otros países, el gobierno mexicano ya ha intervenido en varias ocasiones en asuntos de seguridad nacional de otros países como Ecuador, como Bolivia, en las elecciones de Chile, o igualmente recientemente en las elecciones del partido, bueno, de las elecciones en España respecto al partido de izquierda, el PSOE también, o recibiendo a figuras políticas controversiales como Pablo Iglesias del partido de Podemos, aquí en México. Entonces, ¿realmente se trata de una reforma que busque proteger la soberanía de las elecciones en nuestro país, o es más bien blindar dichas elecciones de las ideologías e intereses políticos que les resulten incómodos a la casta política que nos gobierna actualmente? Ok, bueno, realmente aquí tomo un poco de lo que comenta mi compañero Pedro. Realmente pues sabemos que es una ley que no tiene ahorita como ni pies ni patitas, ¿no? Que ni ellos mismos saben definir qué es una injerencia. O sea, ahorita injerencia está como volando en el aire, que realmente pues podríamos definirla como, o podría decirse que un simple comentario
externo, un simple tweet, una publicación, lo pueden llegar a tomar como una injerencia, y es aquí justamente el punto que comenta Pedro, ¿no? De puede llegar a ser esta ley como una protección para el gobierno que tenemos ahorita, de que si en algún momento no les parece, pues quién gana en las elecciones, ellos con las manos en la cintura pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, hubo una injerencia, queda anulado, y elegir nuevamente pues otro partido, o incluso ellos mismos estarse como religiendo, ¿no? Realmente siento que está muy desprotegida la soberanía, porque pues es una ley que todavía ni siquiera está, pues no tiene como una base certera de qué es y qué es una injerencia o qué no es una injerencia. Sí, más que nada, pues yo pensaría que en sí, ¿a qué le tiene más miedo el gobierno? ¿A que violen la soberanía o a perder el poder? Yo pienso más que es a perder el poder. No siento que al gobierno le importe tanto la soberanía, que es lo que nos hacen querer pensar, pero ellos lo que quieren es seguir con el tiempo gobernando y seguir por mucho tiempo en este camino de pues sí, o sea, nadie me puede quitar porque, pues, básicamente yo decido porque todo el poder judicial está Morena, o sea, lo está mandando Morena, o sea, es como decir que, pues yo soy el dueño del balón y no quiero perder porque es mío. Es lo mismo, o sea, no quiero perder el poder porque, pues yo quiero seguir comandando, quiero seguir teniendo mis reglas, quiero seguir teniendo el poder, es más, el poder corrompe, como bien se sabe. Ok, y algo justamente que se me hizo muy interesante es esta parte que dices que pues prácticamente Morena está en todo, ¿no? Solamente sabemos que bueno, el voto sigue siendo libre y los votos los sigue contando la misma ciudadanía. Entonces es ahí donde le falta todavía como al gobierno estar. Con esto siento que es como esta parte de, ok, el pueblo decidió, pero pasó esto, como comentaba, ¿no? Un tweet, una publicación o algo, y fácilmente pueden como anular pues sí, esta elección. Entonces siento que puede llegar a esta parte a, pues sí, como la protección del gobierno para poder seguir gobernando y seguir y así estar. Bueno, de hecho, si me permites complementar un poco lo que acabas de mencionar, precisamente el artículo 41 de nuestra Constitución ya nos protegía a nuestros comicios y como tal a la ciudadanía mexicana de una posible intervención extranjera mediante organizaciones y agentes que se encargaban de vigilar precisamente que no hubiera financiamiento externo para algún tipo de candidatos, actos de corrupción, actos de espionaje, precisamente también actos de sabotaje respecto a los comicios, y ya existían, como mencioné, organismos adecuados para precisamente blindar las elecciones de este tipo de intervenciones. Lo que hizo Morena con la reciente reforma fue agrandar dicho, digamos, marco legal de manera desproporcionada y de manera completamente ambigua, al grado en el que han tenido que hacer una votación de emergencia para las leyes secundarias para poder reforzar, digamos, esta nueva normativa, para tener un marco un poco más preciso, un poco más claro de qué podría o qué no podría ser considerado una intervención. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién es el juez que se convierte en el prácticamente en el árbitro al determinar si se cometió o no una violación a la nueva reforma? Pues viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que igualmente, perdón, la Suprema Corte del Tribunal Electoral de la Nación, que igualmente ya está completamente cooptada por Morena, sobre todo respecto a las reformas de elecciones de jueces y bueno, toda la trama de corrupción. Y para acabar, digamos, con la cereza del pastel, el voto ya ni siquiera es soberano, porque sabemos perfectamente que el gobierno actual tiene un contubernio muy intrínseco con el narcotráfico, en el cual ya hay ocasiones en donde en determinados pueblos o en determinadas ciudades el narcotráfico ya reparte despensas, reparte sobornos, amedrenta a la población, secuestra candidatos, secuestra familiares de candidatos o en grados extremos incluso hasta asesina a candidatos o a personas que les resultan directamente incómodas. Tenemos, por ejemplo, un caso que fue muy sonado y lamentable, como fue el caso del alcalde, Carlos Manso. Entonces, realmente nos estamos convirtiendo lentamente en una autocracia constitucional de izquierda. Y pues sí, justamente también con ese argumento me viene la pregunta de qué medidas adicionales se deberían de implementar para prevenir que la influencia extranjera pues no afecte a la libertad de expresión, ¿no?
porque lo que hemos visto es que cada vez que una persona trata de intervenir en estos temas siempre sale afectada y pues me gustaría preguntarles eso a ustedes de ustedes qué piensan sobre esto, o sea, sabemos qué medidas hay o creen qué medidas creen que se deban tomar para que esto no llegue a afectar a la libertad de expresión. Sí, pues yo siento que más que nada sería como dejar las reglas en claro que hasta dónde es una injerencia y es que es como lo estamos comentando es muy ambiguo porque pues literalmente un tweet, un meme puede contarse si ellos quieren como injerencia, o sea, en qué momento literalmente estamos perdiendo la libertad de expresión y la democracia porque de qué te sirve a ti votar por algo que tú piensas si realmente pues ellos van a decidir si sí o si no. O sea, no te están dando el derecho yo pienso así, no, porque a mí me perjudica, entonces vamos a hacer otra vez las elecciones. Es como un ciclo de que van a seguir ganando, ganando. Lo que yo propondría es, pues sí, poner bien en claro hasta dónde es una injerencia y que es que el problema es que pues todo el poder está lleno de Moreno, o sea, ¿de qué te sirve si poner las leyes si al final ellos van a dictaminar si es o no es una injerencia? O sea, no sé qué se podría hacer básicamente más que dejar las reglas en claro de hasta dónde es y hasta dónde no es una injerencia. Sí, sí, justamente es que creo que hasta este punto todavía no se tiene claro qué es una injerencia y qué no. O sea, qué debería considerarse exactamente como una injerencia extranjera en una elección mexicana, ¿no? Como que todavía está bastante en el aire ese aspecto. Y además, bueno, yo me he puesto a pensar que qué tal que el gobierno paga a alguien, alguna asociación extranjera para que haga campañas en contra de su pues de su partido para que con eso lo tomen como que es una injerencia extranjera, pero básicamente es como te pago para que digas esto y para yo tener ese pretexto para poder decir, no, es una injerencia, están hablando mal de mí, o sea, quiero dar a entender eso, ¿sabes? Sí, sí, claro, además de que, pues, las campañas de desinformación provenientes del extranjero son suficientes como para anular una elección, en este caso mexicana. ¿Era pregunta? Perdón. Sí. Adelante si quieres. No, Es que, bueno. Recordatorio de que se pueden robar la palabra, no pasa nada. disculpa, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, las campañas de desinformación en redes sociales provenientes del extranjero deberían ser suficientes para anular una elección. Pues a mí me parece que es completamente irrelevante porque si bien un determinado personaje del extranjero puede tener una influencia positiva a lo mejor en algún grupo político dentro del país, ya sea de derecha o de izquierda, para favorecer una votación, al final del día es la misma gente la que determina por quién vota y por quién no. No es como si desde el extranjero le estuvieran poniendo una pistola en la cabeza a los mexicanos para obligarlos a votar por tal o cual personaje. Al final del día es el discurso ideológico y el carisma del candidato al mismo tiempo que su programa político lo que termina ganando el corazón de los votantes y lo que determina o se supone que debería determinar el resultado de una elección. Así que si tú tienes una buena base política, tienes un programa que sea adecuado a las necesidades actuales de la nación, deberías de tener un discurso convincente y por lo tanto cualquier tipo de injerencia externa debería de serte completamente irrelevante. Así que para mí la verdad es que yo no considero que cualquier tipo de actuación en redes sociales deba considerarse como un acto de injerencia extranjera, porque en redes sociales precisamente puedes encontrar desde gente de derecha, gente de izquierda, gente de todo el crisol de ideologías que hay, pero es al final el criterio personal, el criterio particular de cada votante el que finalmente determinará a tal o cual candidato, a cuál de los candidatos disponibles determinará apoyar. Bueno, quiero intentar responder a las dos preguntas que hiciste, a la de si puede haber un límite para que ya no sigan pasando este tipo de cosas y también la que acabas de hacer de qué se puede llegar a considerar, más bien si desde medios extranjeros se puede, desinformativos, algo así dijiste, se puede considerar injerencia extranjera. Siento que perdón, se me fue la palabra que iba a usar, pero siento que no,
porque o sea, más bien deberían en la ley poner que solo los medios oficiales pueden considerarse injerencia extranjera, así como si van a mandar de algún otro país extranjero, que sean medios oficiales, que sean realmente documentos validados por el gobierno de allá y no tanto por las redes sociales, por simplemente palabras en algún Twitter o en simplemente videos que no valen tanto mientras no sean realmente de personas que tengan el conocimiento político para ello y que sean realmente de algún puesto para poder influir de alguna manera y que aquí se llegue a tomar ese tipo de decisiones para hacer las leyes. Creo que tú te refieres más que nada a una intervención directa por parte de algún funcionario público externo, digamos, por ejemplo, si hiciera un tuit Donald Trump o Marco Rubio, en donde llamaran a votar por tal o cual candidato. ¿Eso ya lo considerarías tú desde tu perspectiva una injerencia extranjera, no es así? ¿O no, a qué te refieres exactamente? Ejemplo, puede que Donald Trump ponga algún tweet donde, así como dices, como que cite a más candidatos, a más figuras políticas para poder hacer un acuerdo y establecer así la ley, pero que se haya realmente un formato legal. A eso me refiero. Sí, entiendo un poco más a qué te refieres. Pues así igualmente, como cuando sacan, pues ejemplo aquí en México, las reformas ya pongámoslo así, en papel y tinta, casi, que sea así realmente. Eso considero yo realmente ya la injerencia extranjera, así que pues, así siento yo que la ley fue más para proteger a otro tipo de personas aquí en México, no solamente a los políticos. Sí, o sea, por ejemplo, sería como, existe el riesgo de que esta reforma sea utilizada para impugnar resultados electorales sin pruebas sólidas, porque pues es muy ambiguo todavía. que es otro dato también muy importante, porque económicamente cada elección nos termina costando entre 30 y 20 mil millones de pesos mexicanos cada uno de estos procesos. Entonces no es un proceso nada barato, es un proceso extremadamente laborioso. Y anular uno de estos comicios por algo tan relativo, tan ambiguo, tan intrascendente como un simple tuit o un comentario, pues sería darle en la madre, y perdón por el francés, a la economía del país prácticamente. Sería algo ridículo porque ese dinero se habría tirado directamente a la basura y tendríamos que reiniciar otra vez el proceso a ver si ahora al partido en turno le agradan más los resultados de dichas elecciones. Entonces económicamente no estamos para estar derrochando el dinero, y aunque fuéramos una nación rica, es absurdo anular unas elecciones por algo como esto, y ya hemos visto casos así de pérdida prácticamente de la soberanía, como en el caso de Rumanía hace un par de años, donde igualmente les anularon unas elecciones que porque supuestamente el Kremlin en Rusia había financiado unos TikToks que habían fortalecido a la extrema derecha en Rumanía, lo que es completamente absurdo, porque como dije, finalmente es el votante el que determina a quién apoya y a quién no. Exacto, o sea, y por ejemplo aquí es donde siento que justamente está con el problema, ¿no? El primer punto, que no sabemos qué es una injerencia, o para el gobierno sabemos que es una injerencia. El segundo, que no hay leyes secundarias que puedan regular a esta ley. Entonces siento que ahí es donde juega a favor y en contra de la ciudadanía, ¿no? Que a lo mejor ellos en favor, como lo comentas tú, ¿no? De que a lo mejor si no te place quién ganó, pues tú simplemente puedes, ¿sabes qué? Se anula y bye. Y tirar todo este dinero a la basura y pues el proceso valió y ya ni todo el dinero que se invirtió. Y otra que pues a nosotros como ciudadanía pues también es como de, oye, entonces, ¿de qué sirve pues sí, expresarme? ¿De qué sirve yo ir a votar? ¿De qué sirve yo elegir a la persona? Si al final de cuentas a ti no te conviene, pues simplemente vas a decir, ¿sabes qué? No queda. Entonces, pues siento que realmente tendríamos que empezar por esto, ¿no? O sea, que realmente, como lo comentaba Dari, pues tener bien en claro que es una injerencia para poder actuar, ¿no? Porque pues por el simple hecho de tener algo tan simple como lo dicen ustedes, ¿no? Un meme, pues de que todo se vaya a la basura, creo que no es justo y no está padre. Sí, porque bueno, lo pondría así porque pues es uno de los youtubers más vistos de Estados Unidos, MrBeast,
O sea, no habla de política ni nada, pero pongámonos que una figura como él habla sobre política y, y que diga, por ejemplo, no, pues el partido estatal así, o sea, te dé sus puntos de vista por el cual no seguir con Morena y que esto sea un punto de partida para que Morena diga, ah, ¿sabes qué? Este influencer dijo tal cosa, hay que decir que es injerencia. O sea, ¿qué tanta relevancia le das al comentario de un youtuber para que se considere como, o de, pues, youtuber o cualquier figura pública, para que cuente como injerencia dentro de un país que, la verdad, pues, lo peligroso es la ambigüedad de esta ley, más que nada? Ahí siento que también dependería de cada persona, así como lo mencionas, porque pues nadie puede simplemente decir por palabras de alguien que conozca o no conozca tanto del tema, no puede simplemente dejarse influir tan, perdón por la palabra, tan estúpidamente, sin haber realmente conocido todo lo que sí hace o no hace el gobierno. Igualmente, yo me pregunto si Morena también consideraría una injerencia extranjera si su partido político recibe apoyo, como mencioné, por parte de figuras como Pablo Iglesias, este controvertido e incómodo político y activista de izquierda en España, que ya vino a fundar un tentáculo de su canal, que es Canal Red aquí en México, y que obviamente pues está del lado del oficialismo. Entonces, si un extranjero como él empieza a asusar a la población a seguir apoyando a Morena, o otros gobiernos de izquierda, como por ejemplo el de Colombia con este Gustavo Petro, o desde Venezuela con esta Delcy Rodríguez, o incluso desde Cuba con Díaz Canel, empezaran a apoyar al gobierno de Morena como un último baluarte, un dique de resistencia en contra del imperialismo yanqui, ¿sería considerado injerencia extranjera también por Morena el apoyo a su propio partido? Porque vamos a ser francos, pues en esta ley no puede haber un doble rasero donde, si es apoyo a la oposición, entonces sí es injerencia, si es apoyo al oficialismo, entonces no es injerencia, porque sería pues completamente estúpido. ¿Dónde está la imparcialidad en dichos comicios? Morena verdaderamente se estaría convirtiendo en juez y parte, lo que sería completamente anticonstitucional. Entonces, como mencioné, eso es lo peligroso, que están reformando como tal todos los mecanismos burocráticos y constitucionales de nuestra nación para convertirnos realmente en un gobierno de partido único constitucional, prácticamente, que nada más tiene la fachada de ser un gobierno democrático, entre comillas, pero que en la praxis de facto es completamente una autocracia unipartidista. Sí, sí, justamente, y como lo mencionas, yo creo que están tratando de volverse autócratas, muy pobremente, por cierto, pero creo que cada vez están evidenciando más y más que es un beneficio totalmente unilateral y que así seguirá siendo por mucho tiempo. Y también por esto me surge la pregunta de, en caso de que se comprobase que hubiera injerencia extranjera, ¿la anulación de la elección es la sanción más adecuada o deberían existir algunas otras consecuencias o alternativas? Porque yo creo que si en primer lugar no sabemos, bueno, al menos el gobierno no sabe ni siquiera si es una injerencia o no es una injerencia, ¿cómo van a ejecutar las sanciones o las multas si ni siquiera saben a qué se refieren con injerencia, ¿no? Siento que como tal no deberían anularla, más bien deberían reconsiderarla para estructurarla bien, porque así como dices, siento que ni siquiera ellos tienen bien definido qué es una injerencia extranjera. Pues al mismo tiempo, como mencioné, ya existen mecanismos de observación y de investigación precisamente para evitar injerencias verdaderas como ataques cibernéticos, compro de votos, financiación extranjera por parte de algún partido que empieza a recibir, por ejemplo, digamos, dinero de Estados Unidos o de cualquier otro país. Eso sí se podría considerar un acto de injerencia externa, y entonces verdaderamente se procedería a una revisión total de las elecciones, y quizás en un caso extremo una anulación de estas, que como mencionan mis compañeros es el último recurso que utiliza una democracia respecto a un caso de este tipo, precisamente por lo contundente que es una acción de este tipo. Porque precisamente las elecciones son extremadamente costosas, es un proceso también muy tenso para la nación,
y no es algo que se pueda estar repitiendo, digamos, de manera constante, no solamente por la parte económica, sino también por la parte del ánimo político del país, y sobre todo porque vivimos en una nación que es extremadamente frágil en ese sentido, porque aceptémoslo, vivimos en un narcoestado no oficial, prácticamente vivimos en un país que está asolado por el terrorismo, aunque el oficialismo no lo quiera aceptar, y que esta medida más bien obedece a un intento de tratar de blindarse de precisamente los expedientes de investigación que están armando en Estados Unidos contra un montón de figuras políticas de nuestro país. Entonces, esa es la realidad. Nos están utilizando a nosotros, a la población y a la Constitución como un escudo para tapar todas sus corruptelas. Y la población no tiene por qué tolerar un atropello de este tipo. Y bueno, por ejemplo, algo que se me hace muy, muy interesante es cómo hace tiempo teníamos a este mismo presidente o a este expresidente pidiendo un voto por voto, casilla por casilla, y ahora realmente eso pues se deja atrás, ¿no? Así es como actuar a tu conveniencia de que en tu tiempo sí y ahora pues me da miedo que me vayas a quitar el poder, se anula cualquier, pues si cualquier otro gane de cualquier otro partido que no sea el mío. Tan preocupante que podemos decir que Olga Sánchez Cordero, que es parte de Morena, pues también dudó en votar en esta ley porque ella misma decía que la ley no tenía ni patitas ni manitas porque realmente ni siquiera se sabía exactamente qué es la injerencia, cómo actuarla, quién la iba justamente a, como decías tú, este árbitro que iba a decir qué era una injerencia, qué no es una injerencia. O sea, realmente siento que esta ley fue muy de la noche a la mañana, tanto así que pues cuando la declararon como ley, pues todo se hizo muy por debajo del agua. Entonces, pues sí, es como, pues muy, ay, se me fue la palabra. Relativo, ambiguo. Es muy triste hasta dónde hemos caído, o hasta dónde está cayendo la democracia, ¿no? Que pone en peligro, pues, todo este ejercicio, toda nuestra libertad, todo nuestro derecho, pues, para elegir un gobernante, un ganador. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y pues la verdad sí es muy lamentable que esté pasando todo esto y también una muy mala coincidencia también con el caso de Rocha Moya, el cual también hubo injerencia aparente extranjera. Y pues más que nada siento que está muy curioso, muy sospechoso, muy peligroso también. Y bueno, ¿qué sería más peligroso? Ya para concluir, ¿qué es más peligroso para la democracia mexicana? ¿La influencia extranjera en las elecciones o la posibilidad de que el concepto de injerencia se interprete de forma demasiado amplia? Les vamos a dar 20 segundos por persona para que den sus conclusiones. Dariana, primero. Bueno, creo que de alguna manera sería más bien el que consideren cualquier cosa injerencia extranjera, ya que pues cualquier otra persona puede opinar así libremente, y si eso lo consideran injerencia extranjera van a estar anulando cualquier red o red de comunicación para cualquier persona, incluso más para los mexicanos, que es a quienes se supone el gobierno quiere proteger. Sí, pues más que nada yo también siento que es lo tan extenso que está las posibilidades de injerencia, que pues literalmente no está como limitado de dónde a dónde, y es como más que nada lo peligroso porque por cualquier cosita te pueden decir, ¿sabes qué? Esto es injerencia, esto va para atrás, esto se anula, vamos a hacerlo otra vez. Tiempo. Okay. Bueno, yo nunca he ocultado mi desdén por la democracia como un sistema débil y decadente, pero francamente lo que más me molesta de esta administración actual es la hipocresía con la que todavía defienden dicho sistema o dicha ideología mientras la están desmantelando por dentro. Por favor, si quieren hacer una autocracia, una dictadura, háganlo, pero tengan la decencia de decírselo directamente al pueblo y de lidiar con las consecuencias. Exacto, pues yo creo que cualquiera de las dos puede llegar a ser un peligro, el que te financie cualquier persona, incluso hasta el narcotráfico o alguien que pues es un delincuente, a no tener un límite hasta dónde es una injerencia, ni tú saber qué es una injerencia. Siento que las dos partes pues son peligrosas. Me atrevo a decir que esto me parece una burla para la democracia y pues qué triste que estemos cada vez decayendo. Bien dice una frase por ahí, el pueblo tiene el gobierno que
merece. Que se Los pueblos merece. tienen los gobiernos que se merecen, exactamente. Sí, claro, y justamente como lo mencionaba momentos antes, creo que es muy lamentable toda esta situación y creo que en este momento lo único que necesitamos es un gobierno que de verdad se ponga las pilas, que tome la batuta como debería de haber hecho hace muchísimos años y que por fin resuelva sus problemas de política interna sin culpar al extranjero como lo ha hecho por muchísimos años. Y pues bueno, en este caso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate y hasta la próxima. Muchas gracias, nos Bye. vemos.